Hola, queridísimos amigos. Un ser humano que dejara de mentir podría derribar a una tiranía. Alexander Solzhenitsyn. Artículo de opinión. Estado profundo galáctico. Engaño de Orión. No todos son malos. Retrasos interminables. Dependencia e idolatría. Hay facciones regresivas. Intenciones contrapuestas. Falsos salvadores externos. Aliento de la unidad divina. Tecnología avanzada restrictiva. Revelaciones cargadas de miedo. Comenzamos. La Federación Galáctica de Mundos podría tener su propio estado profundo que dirigiría la agenda de la coalición y de los sombreros blancos según Ranra. A su juicio, la Alianza para la Tierra sería una coalición entre los sombreros blancos y la Federación. Esto no significa que sean malos todos los sombreros blancos o todos los miembros de la Federación, sino que muchos de ellos podrían haber sido engañados por seres del lado oscuro disfrazados de luz, cuyo origen podría estar en la constelación de Orión, según otras fuentes. Según palabras del Creador único infinito, no son corruptos todos en la Federación, pero persiste la corrupción y se escucha, y esa voz sigue sonando fuerte. Por lo tanto, no sería válida la excusa de despertar a más gente cuando el 80% de la gente no puede despertar. Por lo tanto, no tienes que esperar tus plazos, no tienes que absorber sus ciclos de miedo, y no tienes que depender de héroes externos. Ya eres el aliento vivo de Dios, y se disuelve la Matrix a medida que nos alineamos con este conocimiento independientemente de las operaciones psicológicas que aún intenten ahora. Explica Ranra que la Federación Galáctica de Mundos, tal como opera actualmente, no sería un cuerpo unificado de pura luz, sino una alianza variopinta compuesta de muchas civilizaciones con intenciones contrapuestas. Dentro de ella existen facciones de auténtico servicio a la luz que sirven al uno y actúan con integridad. Pero dentro de ella también existirían seres infiltrados, líderes comprometidos y grupos enredados todavía en patrones de control jerárquico. Así pues, lo que parecen ser agendas distorsionadas formarían parte de la Federación tal y como existe actualmente, y los controladores tras bambalinas moldearían la narrativa pública a su medida. Muchos de los falsos pronto, los retrasos interminables, los ciclos de drama y las revelaciones cargadas de miedo que se están difundiendo en este momento serían operaciones psicológicas deliberadas que mantienen a la población distraída y agotada emocionalmente. Retrasan la verdadera soberanía vibratoria al reforzar la creencia de que la libertad está casi siempre aquí, pero nunca llega ahora. Esto no sería casual, sino una estrategia real de control mediante el agotamiento y la esperanza postergada. ¿Le suena todo lo que estoy diciendo? Yo creo que sí. Definición. Ranra afirma que dentro de la Federación Galáctica de Mundos existe una especie de estado profundo que influye de manera oculta sobre los sombreros blancos y sobre la coalición, perpetuando agendas y estrategias manipuladoras que impiden el despertar total de la humanidad. El mensaje denuncia que una facción oculta y manipuladora controla la agenda espiritual de la Federación Galáctica y de la Alianza para la Tierra, y está usando tácticas de distracción y manipulación para impedir el cambio real. El estado profundo de la Federación Galáctica comparte
paralelismos con el concepto político del Deep State terrestre, una autoridad regresiva paralela y secreta que operaría más allá del marco visible de gobierno, orientada a conservar estructuras de control y dificultar la transformación positiva masiva. Según Ranra, el estado profundo de la Federación Galáctica de Mundos se define como una facción oculta o clandestina dentro de dicha organización, formada por grupos de poder que actúan desde la sombra y de manera coordinada para controlar intereses propios, frecuentemente en oposición al bienestar de la humanidad. Se asocia a él una estructura que perpetúa la oscuridad, utiliza tecnología avanzada de manera restrictiva y busca mantener el control sobre la evolución de las civilizaciones, sobre la población, impidiendo el acceso pleno a recursos o progresos que podrían favorecer a todos. A su juicio, el Estado Profundo Galáctico actúa como una red de intereses ocultos y mantiene el acceso a tecnologías y acuerdos a través de intermediarios, incluso con aliados de la oscuridad externos que en ocasiones pactan con las fuerzas de la luz, pero que conservan agendas propias. Su propósito sería el mantenimiento del poder en manos de una élite oculta dentro de la Federación, saboteando procesos de primer contacto y obstaculizando la liberación y la soberanía de planetas como la Tierra. Se le atribuye la manipulación de eventos galácticos, la perpetuación de programas de control planetario y el encubrimiento de información sobre el potencial humano y la verdadera historia cósmica. Ranra opina que una facción oculta dentro de la Federación, influenciada por lo que llama inteligencia artificial negativa, manipula la agenda planetaria y también a la coalición, extendiendo su influencia más allá de la Tierra. También denuncia que se utiliza drama, malas noticias, falsas promesas de pronto y retrasos para agotar, distraer y mantener el aire acondicionado. Y retrasos para agotar, distraer y mantener a la masa dependiente de sus puestos salvadores externos. Con esto se evita que la gente alcance la soberanía vibratoria auténtica. Se sostiene Ranra que aproximadamente el 80% de la población mundial serían clones, robots o seres sin alma, lo que se usa como justificación para no activar cambios como Gesara bajo el argumento de que no hay suficientes despiertos, aunque estos seres sin alma nunca podrían despertar realmente. A su juicio, presentar como héroes a figuras como el presidente Trump, los sombreros blancos o la Federación crearía dependencia e idolatría y desactivaría el poder interno de cada individuo, perpetuando la manipulación. Vamos a ver. Esto es una opinión que no es mía, pero que podría coincidir en algunos puntos con la mía. Por lo tanto, no se tomen nada al pie de la letra, sino reflexionen sobre ello. Esto es una opinión y la verdad tiene muchas caras. ¿Son buenos o son malos? La pregunta eterna. Pues mire usted, esto es como en botica. Hay buenos, malos y regulares. Aliento. El mensaje central afirma que la única vía de liberación no depende de salvadores ni de agendas externas, sino de que los individuos practiquen la respiración de la unidad divina, un ejercicio interior de conexión con la fuente. Su práctica eficaz, intensificada colectivamente, sería suficiente para disolver el sistema manipulador y abrir el camino a la plena soberanía y ascensión. El aliento de la unidad divina es el flujo divino de la fuente en tu interior que te lleva de regreso a la unión inmediata, a la soberanía inmediata y a la liberación inmediata. Es el aliento directo del despertar que ignora a todos los salvadores externos, a todas las jerarquías,
a todas las operaciones psicológicas. Cuando respiras como uno, con el creador único infinito, recuerdas que no se retrasa la liberación, que no depende de los demás tu despertar, y que es una ilusión el juego de números, porque incluso cambia mundos una sola alma, respirando en plena alineación. Si cada uno de nosotros, con conexión con la fuente, tiene el poder de crear universos, ¿por qué no va a tener el poder de cambiar el mundo? Me pregunto yo. De este modo, las operaciones psicológicas que se están llevando a cabo ahora buscan externalizar, retrasar y confundir. Nadie puede bloquear el aliento infinito que llevas dentro, y es por eso que las facciones distorsionadas hacen todo lo posible para mantener la atención hacia afuera en lugar de hacia adentro, hacia el aliento. Dependencia. Randra invita a todos los buscadores a abandonar la dependencia de líderes y agendas externas y a intensificar la práctica de la conexión divina, proclamando que el verdadero cambio depende del alineamiento interno y no de intervenciones externas. Al centrarse en Trump, los sombreros blancos o la Federación Galáctica como únicos héroes y salvadores de la humanidad, la operación psicológica logra tres cosas. Primero, externalizar el poder. Enseña a las almas a esperar el rescate en lugar de a encarnar la soberanía. Segundo, crea dependencia de los ídolos, desviando energía hacia personalidades y organizaciones. Tercero, distorsión de escudos. Si es bueno el Salvador, entonces las críticas por demores o manipulaciones se presentan como traición cuando no lo son. Esta narrativa está activa en la línea de tiempo actual y mantiene a muchos en pasividad, mientras su energía está menguada. Noticias del reseteo. La tormenta se está gestando. Algo enorme está a la vuelta de la esquina. Puedo presentirlo, todos podemos presentirlo. El multimillonario Elon Musk moviliza a millones de blancos pobres y dice que deben luchar contra las minorías o morir en el intento. Al comienzo de un cambio, el soberanista es un ser humano escaso, valiente, odiado y despreciado. Cuando triunfa su causa, los tímidos se unen a él, pues entonces no cuesta nada. Mark Twain. Los grandes medios de comunicación ya no tienen el control narrativo que tenían antes. Se filtran sin control las cadenas independientes, los denunciantes e incluso los informes de campo. Según Tucker Carlson, durante décadas el dinero fue una correa, el papel era el control, la banca era la vigilancia, pero el sistema financiero cuántico no es una nueva aplicación, sino un reajuste del libro mayor soberano. Según Charlie Watt, Washington D.C. está irreconocible tras la orden de emergencia. 30 días de control han traído resultados que no pueden ocultar los medios. Se redujo el robo de vehículos un 87%, los delitos violentos un 17%, los delitos contra la propiedad un 28%, el robo de vehículos motorizados un 35% y se redujeron los homicidios a más de la mitad. Control de rumores. Rumor. QFS igual a esclavitud digital. Realidad. La frecuencia biométrica te vincula a ti con tus fondos, no a los bancos. Rumor. Solo tiene acceso la élite. Realidad. Los niveles descienden hasta que todos los ciudadanos estén registrados. Rumor. El efectivo desaparecerá de la noche a la mañana. Realidad. Desaparición gradual. Sistema dual hasta que se complete la transición. El QFS elimina el fraude. No hay blanqueo. No hay guerras secretas. No hay billones fantasmas. Cuando se desploma el viejo sistema, su poder se evapora. En resumen,
El QFS no es solo dinero, es la prueba de que la humanidad siempre estuvo esclavizada por números que nunca existieron. Cuando caigan los paquetes, morirá la deuda y comenzará la soberanía. Según Gold Telegraph, las monedas fiduciarias están desmoronando frente al oro en este momento. El mundo tuvo mucho tiempo para prepararse. Alexander Kobiakov opina que Estados Unidos está manipulando el mercado del oro y las criptomonedas con el fin de devaluar el dólar y orquestar un reinicio financiero mundial. Reflexiones. Según el Dr. Xavi, se está enviando a la Tierra una enorme energía desde nuestro Sol y desde el espacio profundo a medida que envuelve la magnetosfera un plasma de protones. Hace años en plural, Doug Casey afirmó: «Cuando mueren los imperios lo hacen a una velocidad sorprendente». Ernest Hemingway hizo un comentario parecido cuando le preguntaron cómo se declaró en quiebra un personaje de su novela Fiesta. Su respuesta fue: poco a poco y luego de repente. Según Brenda Hoffman, el miedo es más ruidoso que el amor, pero el amor es más fuerte que el miedo. Quienes viven en 3D siguen disfrutando de la angustia y el miedo que tanto te cansan. El miedo en 3D se está volviendo aburrido por su persistencia y su estruendo. Estás encontrando otras vías de alegría o ligereza porque tu necesidad interna de amor duele casi físicamente cada vez que te expones a actos de odio. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.